Hola, soy Diana Trujillo y bienvenidos a nuestro episodio de Los Martes de Marte, donde te explicamos las novedades semanales de la misión Perseverance. Si te recuerdas, hace 2 semanas el equipo de Perseverance estaba muy ocupado manejando el rover por la primera vez en la superficie de Marte con muchísimo éxito, y también terminando una de las fases más importantes, las cuales se enfocó en el servicio de los instrumentos y los mecanismos exteriores de Perseverance. Ahora, el equipo de Perseverance está enfocado en la siguiente etapa, la cual es basada en la verificación del sistema de almacenamiento de muestra que se encuentra dentro del vientre de Perseverance. Así que veamos lo que ha estado haciendo Perseverance por los últimos días o soles, como los llamamos en Marte. En el sol número 15 y 16 manejamos con Perseverance aproximadamente 71 metros y medio. En el sol número 15 específicamente fuimos a un lugar donde probablemente desplegaremos a Ingenuity, que es el helicóptero de Perseverance. En ese lugar lo que hicimos fue tomar fotos para poder documentar el terreno y hacer análisis. En el sol número 16 estacionamos a Perseverance en el lugar donde necesitamos para poder dejar caer el panel situado en el vientre de Perseverance. Ese panel fue diseñado para proteger el sistema de almacenamiento de muestra del rover, el cual lo necesitábamos cuando íbamos hacia Marte. Ahora, en el sol número 17 hicimos una serie de movimientos con el brazo robótico para demostrar el estado de la torreta y los instrumentos de la torreta. Usamos el instrumento Mastcam-C y Natcam para tomar las fotos para demostrar el estado. También hicimos una serie de chequeos con el instrumento Watson, especialmente con los LEDs. En el sol número 18 hicimos un chequeo de cubiertas abiertas y cerradas del instrumento Pixel, Sherlock y Watson. Y en el sol número 20 adquirimos fotografías con Watson de cómo se encontraba el panel del vientre de Perseverance antes de dejarlo caer. En el sol número 21 dejamos caer con éxito el panel del vientre de Perseverance y también tomamos fotos con Watson para demostrar y poder documentar la operación. Adicionalmente a eso, en estas fotos de Watson puedes ver el sistema de almacenamiento de muestra del rover. También puedes ver el hombro del brazo robótico que eventualmente manejará la muestra y los tubos de almacenamiento de muestra. Y con esto concluimos las novedades semanales de la misión Perseverance. Ahora, conozcamos una de nuestras ingenieras del equipo, Corinne Rojas. Hola, me llamo Corinne Rojas y soy una ingeniera de operaciones de cámaras científicas en el Perseverance rover. Formo parte del equipo Mastcam-Z y estas cámaras las operamos en Arizona State University. Algo especial de estas cámaras es que tienen filtros multiespectrales y esto ayuda al rover a ver la superficie de Marte como si el rover tiene ojos sobrehumanos. También estas cámaras hacen zoom y también toman fotos y videos en 3 dimensiones. Mi puesto es operando estas cámaras Mastcam-Z y de ayudar el equipo de científicos y científicas en temas como geología y mapas de 3 dimensiones en Marte. Es un gran honor de ser parte de esta misión y de ser una fotógrafa del paisaje marciano para el Perseverance rover. Corinne, muchísimas gracias y me fascina mucho el trabajo que tú tienes, porque siempre nos llevas a Marte con todas tus fotografías y nos muestras qué tan lindo es Marte. Y ahora finalicemos el episodio de esta semana con las preguntas y los mensajes de los exploradores del futuro. Hola chicos y chicas de la NASA, mi nombre es Agatha, tengo 6 años y soy de Chile. Junto a Nova, de la Fundación Pequeñas Grandes Estrellas de PGE, tenemos una pregunta. El rover tiene muchos experimentos y uno de ellos es el taladro. Me pregunto, ¿qué tan profundo puede ser un agujerito en Marte? Chao, besitos, espero mi respuesta. Agatha, muchas gracias por tu pregunta. Tu pregunta es buenísima porque en este momento nos estamos alistando para poder usar el taladro de Perseverance. La forma en la que usamos el taladro primero es para recolectar muestras de roca y también de regolito, que es la capa suave depositada en la superficie. Y la forma en la que lo hacemos es que primero tomamos fotos, después desmontamos el brazo robótico, taladríamos aproximadamente 5 centímetros de profundidad y después volvemos a montar el brazo robótico. Y así es que hacemos la operación. Muchas gracias por tu pregunta. Y con esto concluimos el episodio de Los Martes de Marte. Nos vemos la próxima semana.